Bueno, jóvenes, entonces dándole continuidad un poco al tema del concepto de desarrollo sostenible, habíamos platicado hace unos momentos que el concepto lo podíamos desagregar y estudiar desde cada una de sus dimensiones, desde lo que lo conocemos como desarrollo, de lo que percibimos como el concepto de sostenible o sustentable, habíamos hablado desde esa perspectiva ecológica y económica, que lo sostenible y lo sustentable hace referencia pues a mantener en largo tiempo unas condiciones de calidad de vida o mejoras de nivel de vida sin agotar los recursos naturales y causar daño al medio ambiente, ¿verdad? Habíamos hecho como un mix entre esas dos definiciones que nos proporciona la Real Academia Española y podíamos darle un concepto o entender el concepto de otra perspectiva. Sin embargo, la comisión de Brundtland, en la que se trabajó nuestro futuro común, que también fueron uno de los antecedentes del concepto de desarrollo sostenible ya por allá en 1987, se define entonces que desarrollo sostenible hace referencia a que se puedan satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la posibilidad de que las futuras generaciones también puedan atender sus propias necesidades. En ese sentido, encontramos por acá en esta parte de la presentación el famoso modelo gráfico que representa el concepto de desarrollo sostenible, en donde se define en donde se entiende que desarrollo sostenible es esa parte central en donde esas tres dimensiones convergen de manera equilibrada o paralela, garantizando que pueda ser vivible, que pueda ser equitativo y que puede ser viable desde el punto de vista medioambiental y económico. En tanto, se supone que el desarrollo sostenible es el equilibrio que debe existir entre el crecimiento económico, las necesidades de la sociedad y la presión que ejerce esa sociedad y los actores económicos frente a el medio ambiente o sobre el medio ambiente, ¿verdad? En ese sentido, entendemos dos conceptos de sostenibilidad. Un concepto que se basa en una perspectiva netamente lineal, en donde el sistema socioeconómico compuesto por lo social y lo económico demandan recursos naturales, sobreviven o conviven con los servicios que presta la naturaleza, que son los servicios ecosistémicos de regulación, de provisionamiento y de soporte, y generan unos desechos que son exportados fuera del sistema, que son lo que nosotros conocemos como residuos sólidos, vertimientos y emisiones. Todos generan una perturbación y digamos, esta es la perspectiva lineal que se conoce desde el enfoque de la sostenibilidad. Sin embargo, hay otro enfoque en donde, digamos, existe una sinergia entre el mismo sistema socioeconómico compuesto por el sistema socioecológico y por el sistema social, ¿verdad? En donde existe una gran sinergia entre aspectos relacionados con el bienestar humano, valores culturales y monetarios que representan los servicios ecosistémicos que les hablé hace algunos momentos y que están dados por los ecosistemas rurales, por la biodiversidad e incluso por los ecosistemas urbanos que hacen parte de ese ecosistema ecológico que sirve de provisión o que oferta bienes y servicios que la sociedad demanda para satisfacer sus propias necesidades a través de sistemas de gobernanza o planteamientos institucionales que buscan regular precisamente ese aspecto de abastecimiento a través de imposiciones culturales. Digamos que este es el otro enfoque de la sostenibilidad y entonces estos dos enfoques plantean, digamos, invitan a que pensemos en varios conceptos también a su vez, como el crecimiento y el desarrollo. El crecimiento, por lo general, está relacionado con aspectos netamente cuantificables. Crecimiento, casi siempre cuando hablamos del tema de crecimiento, hablamos de ganancias en peso, en tamaño, en volumen, en capacidades. Entonces, ahí hablamos de crecimiento y en el desarrollo, entonces hablamos de un aspecto un poco más subjetivo, en donde depende mucho de la perspectiva con la cual se esté evaluando ese aspecto y digamos que se genera desde una visión más cualitativa, a diferencia del crecimiento que casi siempre se genera bajo aspectos cuantitativos, bajo aspectos numéricos que sí pueden ser cuantificables, ¿sí? Entonces, estos dos conceptos están muy bien relacionados, pero son indistintos.
Es decir, no es lo mismo hablar de crecimiento que hablar de desarrollo. De pronto ya aquellos que pudieron visto clases conmigo, pudieron en planificación y ordenamiento del territorio, pueden tener esto bien en claro, pero es muy importante que tengan en cuenta que el concepto de crecimiento no es igual al concepto de desarrollo y que son aspectos complementarios, pero son indistintos, ¿bien? El concepto de desarrollo sostenible involucra diferentes áreas y me gusta mucho mostrar esta diapositiva porque con base a esto podemos hacer un ejercicio y es poder involucrar diferentes elementos que podamos ver acá y cómo eso se relaciona con el concepto de desarrollo sostenible. En tanto, tenemos, por ejemplo, aquí el aspecto de cambio climático, energía, salud, gestión de desastres, demografía, bosques, adultos mayores, ciencia, transporte, territorios isleños, turismo sostenible, océanos y mares, pobrezas. Todos estos elementos de alguna u otra manera constituyen alguna de las tres dimensiones del desarrollo sostenible, que son dimensiones netamente que siempre, son dimensiones que siempre van a estar relacionadas y que siempre tenemos que tener en cuenta que a la hora de nosotros formular una solución, desde cualquiera de las tres perspectivas, tenemos que necesariamente ser vinculantes con las otras dos, ¿verdad? Entonces, muy importante que lo tengamos ahí en cuenta. ¿Por qué tiene que ser vinculante? Porque desgraciadamente existen unos desafíos que generan conflictos, como el tema de la complejidad inherente, que está relacionado mucho con los conflictos de interés que se tienen alrededor del todo el concepto de desarrollo sostenible, conflictos de interés que casi siempre prevalecen frente a ese interés público y que están dados porque existen diferentes interesados sobre esos aspectos o sobre esas temáticas. Pero ¿cómo evitar precisamente que exista confusión en esos procesos? Ese es el gran reto, ¿verdad? Generar procesos de transparencia, generar procesos participativos que logren de alguna u otra manera reducir el riesgo sobre estos temas. Y es muy importante que siempre tengamos la mente abierta para poder generar procesos de consenso, procesos de acuerdo, eh, para poder llegar a definiciones comunes y evitar problemas y poder trazar una ruta a seguir que nos lleve al cumplimiento de esos objetivos en común. Sin embargo, existen algunos elementos o algunos divergentes que siempre van a generar procesos de transformación en esa toma de decisión y casi siempre están generando necesidades en relación a las políticas, a la cooperación, a la complementariedad que se pueda dar entre alguna parte u otra y también a los temas de civilización, a las políticas de civilización que también tienen una importante participación para garantizar, digamos, la prevalencia de ese interés público. Otros factores divergentes emergentes hoy en día que representan desafíos para el cambio, para el desarrollo sostenible indiscutiblemente es la globalización. Cada vez los mercados son más abiertos, cada vez los mercados son más conectados, hay una deslocalización, una relocalización productiva a nivel mundial. Casi siempre hay más, digamos, migración de grandes empresas hacia otros países en busca de nuevos mercados o de condiciones de mercados más rentables. Los factores demográficos indiscutiblemente ya los revisamos y también hacen parte de otros divergentes emergentes. El impacto que tiene la innovación y la exposición tecnológica es otro de los elementos. Si bien en el taller anterior pudimos revisar también el impacto que puede tener el desarrollo tecnológico sobre el medio ambiente, si bien puede ser beneficiosa, también está generando perjuicios. No sé si han escuchado ese concepto de la obsolescencia programada. Cada vez eso es un poco más frecuente, cada vez los equipos duran menos, cada vez el desarrollo tecnológico y la innovación de los elementos hace que el periodo de vida de los productos sea más corto y eso tiene un impacto significativo también sobre el medio ambiente. El incremento del poder corporativo y de los mercados del consumo es otro tema muy importante. Una de las mayores, cerca de las cinco mayores potencias a nivel mundial son empresas privadas y las empresas privadas tienen una gran participación y tienen, digamos, una gran incidencia sobre las políticas públicas y la forma en cómo los gobernantes toman decisiones y eso indiscutiblemente también afecta la implementación del concepto de desarrollo sostenible porque siempre van a prevalecer intereses particulares sobre esos intereses comunes. Y por último, acá tenemos el envolvimiento de nuevos actores globales, nuevos medios, nuevas necesidades, que también es muy importante ahí resaltar, ¿verdad? El concepto de desarrollo sostenible y el concepto de economía no son conceptos como lo pudimos ver
la clase pasada, no son conceptos contrarios. Si bien son conceptos que se relacionan muchísimo, muy importante que tengamos en cuenta que la economía cumple su ciclo económico o su ciclo virtuoso a partir precisamente de que el medio ambiente provee esos recursos naturales, esos recursos y esos servicios que casi siempre son escasos. La economía es una ciencia social que se encarga de analizar cómo las personas, los individuos, como los actores económicos tomamos decisiones para la compra de bienes y servicios y cómo priorizamos el uso de los recursos para satisfacer, cómo priorizamos el uso de los recursos escasos para satisfacer nuestras propias necesidades. En ese sentido, cuando ampliamos un poco más ese concepto, nos damos cuenta que allí se involucra un conjunto de actores, perdón por el tonito de la venta de lado de fondo, pero si no, no puedo avanzar en los contenidos. Esos actores están los hogares, están los estados, las empresas, los sectores externos, los mercados globalizados, los mercados de bienes y servicios. Todos esos son actores económicos que tienen incidencia en el crecimiento y el crecimiento económico de un país y en el desarrollo de una población, ¿verdad? A través de la oferta de bienes y servicios, a través de la compra o la transferencia de bienes y servicios, y a través también del intercambio pues, de ingresos, rentas, consumo, y pagos por factores y ahorro privado y demás, ¿verdad? Entonces, bueno, eso. El concepto de desarrollo sostenible se involucra aquí en la economía a través de las famosas externalidades. Las externalidades son costos que nadie, son costos ambientales que nadie integra dentro de su estructura de costos, son costos ambientales que siempre asume el gobierno, que no lo asumen ni el consumidor ni el generador. Esas externalidades casi siempre no son asumidas y las externalidades siempre tienen detrás consecuencias ambientales. Entonces, allí se involucra el concepto de desarrollo sostenible. El concepto de desarrollo sostenible busca erradicar esas externalidades. Existe una visión utilitarista del concepto de desarrollo sostenible. Por acá Saulo en 1974 definió una teoría de que el concepto de desarrollo sostenible o el desarrollo sostenible podría ser reducido, podría ser entendido bajo esta fórmula que podemos ver aquí, en donde el capital total de una nación hace referencia a el capital natural que posee desde este aspecto ecológico, el capital manufacturero, eh, digamos que se asocia al desarrollo económico y a los aspectos sociales, el capital humano, ¿verdad? Y las otras formas de capital que puedan ser agregadas. Sin embargo, para solo se habla de que existe el concepto de desarrollo sostenible o el concepto de desarrollo sostenible se desarrolla bajo una visión débil o fuerte en función de qué preponderancia tengan cada uno de estos elementos en la generación de riqueza. Para Solow existe un desarrollo sostenible fuerte cuando el capital natural se intenta mantener constante y se optimiza el capital manufacturero y el capital humano, ¿sí? Sin embargo, esa es la visión del desarrollo sostenible fuerte, pero la visión del desarrollo sostenible débil habla de que el capital natural debe aprovecharse y utilizarse y acumularse en el capital manufacturero, utilizando como base el capital humano. Entonces, digamos que esas son dos teorías que nos llevan a pensar un poco en los modelos lineales y en el modelo, digamos, sinérgico que presentamos hace un momento del concepto de desarrollo sostenible, al cual podemos reducir según la teoría de Solow en esta pequeña fórmula que vemos ver acá, ¿verdad? El desarrollo sostenible, ya lo vimos aquí, satisfacer, digamos, son tres conceptos que me parecen sumamente importantes que tengamos en cuenta. La Comisión Mundial de las Naciones Unidas en 1991, que es el que lo tomaron del informe Brundtland. Y tenemos acá pues una definición de Borges que nos habla de que el desarrollo sostenible es un proceso cualitativo y cuantitativo de cambio social que compatibiliza en el tiempo y el espacio el crecimiento económico, la conservación ambiental y la equidad social, ¿verdad? Y por acá, Carboll en 1993 nos habla de que el desarrollo sostenible es un proceso de transformación en el cual la explotación de esos recursos naturales y la dirección de las inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico
y el cambio institucional se armonizan y esfuerzan el potencial